Éxodo 20:12. Dice Éxodo 20:12 así. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Con esas palabras en mente, mis hermanos, les invito a tomar asiento. Vamos a tener la palabra de Dios en esta tarde por nuestra hermana Jani. De ella es su tiempo. Buenas noches. El título del tema es Una gran lección. La historia cuenta de un niño llamado Luis. Cuenta que este niño Luis había quedado con sus amigos en la tarde de ir a jugar fútbol. Sus amigos le dijeron a Luis que se veían a las 4 de la tarde. Y Luis, muy emocionado, llegó a su casa, se cambió, se bañó, comió. Y su mamá no le había dado permiso para salir de su casa con sus amigos. Entonces Luis no le importó y aún así se salió de su casa. Fue el más puntual y en unos momentos llegó su amigo José y Carlos y le preguntaron: ¿tan rápido estudiaste para el examen de geografía? Por lo que Luis contestó: yo no necesito estudiar para los exámenes. Y sí, Luis era muy inteligente, no necesitaba, pero lo que le fallaba a Luis era que no ponía atención en las clases, jugaba, se entretenía con sus compañeros. Entonces, pues a él no le importaba nada. Si la maestra le llamaba la atención, no le hacía caso. Y en una situación, Luis, jugando con las bolas de papel, le había pegado a una de sus compañeras, por lo cual tuvo graves consecuencias y fue a llegar a dirección. Su mamá, llegando a la casa después de dirección, se puso a orar por Luis, pero su mamá dejó de tener fe porque su hijo no cambiaba, seguía con su actitud rebelde. Sus amigos se dieron cuenta de cómo era Luis, de desobligado, y se alejaron de él. Luis empezó a juntar con un grupo de amigos de otro parque que tomaban y fumaban, robaban para sus vicios. Entonces Luis al principio nada más iba a jugar fútbol y se iba a su casa. Y su mamá se enteró de que se juntaba con esos niños y le prohibió salir, pero a él no le importó. Entonces, llegando en la noche, su mamá estaba sentada en la cama esperando a Luis. Y su mamá le habló a Luis con mucha paciencia que qué pasaba, por lo cual Luis le contestó de una mala manera. Y su mamá le dijo: está bien, agachó la cabeza y se puso a orar. Luis siguió con su actitud hasta que un día sus amigos le dicen que se metieran a robar a una tienda. Y Luis les dice que sí, qué malo podía pasar si su mamá nunca lo cachaba cuando se iba a jugar fútbol, y mucho menos lo iban a cachar robando una cajetilla de cigarros. Cuando los niños estaban robando, entraron los policías y vieron que eran menor de edad y que no habían pagado. Entonces Luis salió corriendo con los niños y al siguiente día, saliendo de la escuela, les llevó a su casa y habían policías en su casa. Su mamá estaba llorando, pidiendo que no se llevaran a su hijo. Entonces Luis fue trasladado a la cárcel por 5 días y su mamá volvió a orar y le volvió a pedir a Dios acerca de su comportamiento de Luis, por lo que Luis había hecho. Luis salió de la cárcel y regresó, pero su comportamiento no cambiaba, por más de que tenía esa lección, no. Y su mamá lo invitó a que oraran juntos para que cambiara esa actitud, pero Luis no la quería cambiar y le decía que no. Y ya después su mamá lo puso un alto y Luis fue acumulando sus faltas de respeto, le gritaba a su mamá,
le decía que no cuando no quería hacer las cosas, le mentía diciéndole que había ido a hacer proyectos cuando se iba a fumar con los chavos porque no se había alejado de ellos. Entonces su mamá le dice que oraran, lo invitaba a la iglesia y Luis decía que no. Un día su mamá le volvió a decir que vinieran a la iglesia, por lo que Luis contestó que no y que ya lo dejara de molestar, que él no quería ir a esa iglesia y empezó a decir cosas que no se deben. Y yo al principio dije, pues es algo normal, porque a mí una vez me pasó, yo dije que ya no quería venir a la iglesia, pero mi papá fue muy duro y me dijo, pues no tienes que ir, pues sufrí graves consecuencias. Y su mamá no puso un alto. Y entonces Luis no cambiaba su actitud y ya un día el grupo de jóvenes que venían saliendo de la iglesia iban a ese parque a jugar juegos sociales y Luis los observó de que se divertían sanamente y se acercó a un chavo y le preguntó, oye, pues, ellos decían que eran bandas, o parques eran bandas supuestamente. Entonces le dice el muchacho, no, pues somos de la iglesia adventista. Y Luis se ríe y dice, no, ustedes no hacen eso, no vienen a jugar, no se divierten, son aburridos. Y Luis le dio la espalda y se fue. Y se sentó con su balón y estaba observándolos cómo se divertían. Y regresó el muchacho y lo invitó muy amable a que Luis se uniera a jugar, por lo que Luis contestó que sí. Y Luis empezó a jugar con ellos y no asistía a la iglesia, pero terminando la sociedad de jóvenes iba a jugar con ellos al parque. Y en un momento Juan lo decide invitar a la iglesia a Luis, por lo que Luis acepta venir a la iglesia. Su mamá estaba muy contenta, pero Luis no cambiaba con ella. Ya venía a la iglesia, pero le seguía contestando de mala manera. Y su mamá ya estaba desesperada, ya no toleraba más a Luis y decidió decirle que se fuera de la casa. Si quería estar ahí dentro de la casa tenía que obedecer las reglas. Y Luis dijo que es lo que le daba de igual, lo que le dijera a su mamá. Y su mamá dijo, pues bueno, si no te quieres ir está bien. Su mamá le permitía todo lo que Luis le hacía. Y los muchachos de la sociedad de jóvenes pues vieron que Luis ya no iba a la sociedad de jóvenes ni a los juegos sociales y fueron a ver a Luis porque qué pasaba con él. Y Luis les cerró la puerta, no les quería abrir, no quería saber nada de ellos. Y volvió a ir al parque, pero vio que el grupo con el que se juntaba, que robaban los cigarros, ya no estaba ahí. Entonces los buscó a los muchachos y se enteró que estaban en las rejas. Y se los llevaron a la cárcel la noche en la que Luis se puso a jugar con los muchachos de la iglesia. Entonces Luis dijo, ¿será que Dios me quiere y por eso lo hizo? Y yo no iba a hacer caso y obedecí. Entonces Luis empezó a ir a la iglesia y a su mamá la empezó a tratar de buena manera, a respetarla. Y su mamá una vez le dijo el versículo, el de honra a tu madre y a tu padre para que tus días se alarguen. Luis lo escuchó, lo analizó y decidió cambiar su actitud. Pero su mamá fue muy paciente, tuvo mucha fe a pesar de las faltas de respeto que Luis le hacía y no había puesto un alto, ya después lo puso. Y pues Luis empezó a asistir a la iglesia en las mañanas, en las tardes, hasta que su amigo Juan lo invitó a que se bautizara. Luis tomó los estudios y pues fue bautizado. Esto nos pasa a muchos como de jóvenes, de que no queremos ir a la iglesia, pero cuando un hermano se te acerca y te invita, hasta felicidad te da, porque nos pasa,
tengo a amigas acá que se nos acercan y nos invitan y nosotras sí vamos a ir. Y pues, aunque nosotros lo veamos muy simple acto, de verdad le sirve mucho a las personas. Y pues esto fue todo. Amén. Mis hermanos, le agradecemos a Cani por este mensaje tan bonito, tan interesante acerca de